Buenos días, Carla. Buenos días. ¿Cómo ha pasado? ¿Estamos listos? Buenos días. ¿Todo bien? Sí, profe, ¿cómo está? ¿Cómo ha Bien. pasado? Es un gusto, es un gusto dar clases a un solo alumno, primera vez en mi vida. No sé si sea un privilegio, pero esas son clases personalizadas, ¿ya Ajá, no? clases personalizadas. Una pregunta antes de iniciar. Primero, ¿usted ha podido ingresar a la Sí, a plataforma la plataforma sí. de la hidráulica general? Un ratito, profe. Ya, ya. ¿Sí me escucha, profe? Sí, 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 le escucho, sí le escucho. Ya, este audio creo está mejor. Sí, se ha podido ingresar a la plataforma. De hidráulica Sí. general. Ya, pero usted ahí no está Ah, sí, inscrita, ¿no es estoy en cierto? hidráulica aplicada. Ya, yo ya desde ayer solicité eso, pero todavía no me ayudan. Porque Déjeme revisar. Sigo en hidráulica aplicada. claro, sí, hoy de Ujú. mañana vi. Ya. Entonces voy a tratar de solucionar, pero hasta mientras le voy a enviar todo a través del WhatsApp. Ya, profe. Pero voy a poner en hidráulica general igual todo voy a poner. Voy a poner las diapositivas, todo, Ya, ¿sí? El material. Ingresar allá no hay problema. Lo que va a haber problema es cuando haya de pasar notas y calificar, entonces ahí de pronto tal vez usted tenga problema en que no esté ahí sus trabajos, en que es, porque todo está, digamos, vinculado a los alumnos que están en el Moodle, la plataforma, está vinculado también para las notas. mm, Esperemos que ya no, y de ahí sí con problema. ya. Bueno, entonces vamos a iniciar clases. Bueno, las clases ya están programadas de acuerdo a su petición, pues no es cierto, me tocó al final pues acoplarme el horario de ustedes. ¿Por qué? Porque la materia de hidráulica general se dicta en la tarde, de acuerdo a las posiciones de la universidad, a partir de las 13 horas hasta las 15 horas. Pero bueno, no hay problema. La situación es que usted se acople al horario y que no tengamos problemas para que pueda recibir las clases tranquilamente y que no interrumpa con otros horarios que usted tenga ya programadas en su pensum de estudios, ¿sí? Por tanto, no hay problema yo acoplarme a este horario y igual mis otras actividades lo hago en otros horarios. Eso para que usted quede presente lo que le acabo de decir. Sí, profe. Ya. Ahora, verá, vamos a poner algunas reglas para la que es la materia. Este, bueno, los contenidos, como usted habrá leído, ya están los contenidos en la plataforma, están los sílabos, están las fechas, está ya en este caso también tenemos los trabajos, las evaluaciones, los exámenes y todo está ya ingresado en la plataforma. Incluso el material didáctico, habrá otro material didáctico que vamos ingresando poco a poco. Si es que tengo más, pues al final el material didáctico es el que está ingresado en la plataforma y que usted puede bajarse y ir estudiando. Sobre ese material didáctico vamos a ir nosotros trabajando, ¿sí? También la bibliografía, ahí la mayor cantidad de bibliografía está en los links y ahí están los libros que usted puede estudiar, puede hacer su trabajo y lo demás. Ya, eso. Entonces, como usted sabrá, hay que hacer las evaluaciones cada semana. ¿Qué quiere decir con esto? Si bien es cierto, el martes no tuvimos clases, pero vamos a trabajar en miércoles, jueves, como quedamos, ¿no? El horario. Y el viernes, el sábado tendrá su evaluación de la semana, que sería el módulo uno. Y en función de eso, pues usted me indicará qué fecha o qué día puede usted presentarme el trabajo. Yo no tengo problema en cambiar alguna fecha que usted me solicite. Lo importante es que pueda cumplir con sus trabajos y pueda hacer bien sus tareas. Y también la intención mía es más bien que aprenda la hidráulica. No me interesa de pronto cumplir solamente un pensum y nada más. Sino lo que me interesa es que el estudiante aprenda y que al final del curso pues puedan diseñar lo que son las obras hidráulicas para lo que es, en este caso, para la optimización de los recursos hídricos, o sea, el aprovechamiento y defensa, en este caso, del agua en cuanto se refiere a obras hidráulicas. Eso es lo que me interesa, o sea, no me interesa más
que el estudiante aprenda. La nota es un poco subjetiva para mí, por supuesto que para usted es muy importante porque usted con esa nota tiene que pasar el año, pero para eso lo único que pido es dedicarse un poco a la materia. La materia no es difícil, la materia es más aplicable, o sea, aquí vamos a aprender a diseñar. Sí, en la teoría, hay teoría, sí hay teoría, pero más nos dedicamos a los diseños acá. Eso nos interesa. Tanto en hidráulica, en este caso general, que vamos a ver este semestre, y el siguiente, pues hidráulica aplicada, que ya es otros temas un poco más superiores. Eso como introducción, ¿sí? También, Ya, profe. ya, también le puedo indicar de que todos los exámenes, las pruebas se van a calificar sobre 10. Sí, sobre 10. Y hablamos en este caso, el primer semestre, digamos, la primera examen será sobre el 35%, el segundo evaluación será sobre el 35%, sería 70%. El 20% me parece que es el examen final y el 10% es un trabajo que hay que enviar. Ya, en cuanto al trabajo, se le enviará ya segundo, digamos, después del primer examen, porque vamos a definir un diseño de una boca toma que vamos a aprender a diseñar. Exactamente, el objetivo es fundamental es eso. Entonces, nos pondremos de acuerdo y se le enviará los datos y que a la par que vayamos viendo la materia, usted va realizando su trabajo y cualquier situación en las tutorías me va preguntando de su avance y todo lo demás. Ya, eso en cuanto al trabajo que se fijará o al trabajo final. En cuanto a los exámenes parciales y el final y también el de recuperación son simplemente cuestionario teórico. Hay algunos problemas que tiene que resolver y fijar cuál es la respuesta correcta, es decir, está más o menos con 20 preguntas cada examen y el tiempo es de 1 hora. Entonces usted me indicará, me dirá, yo he puesto ya 1 hora, un día ahí, pero de pronto usted va a decir, profesor, sabe que ayúdeme o pongamos de acuerdo, tal fecha quiero dar el examen. Pero los exámenes no será después de las fechas que indica la universidad, si nosotros tenemos que cumplir de acuerdo a la universidad, porque por ejemplo ahorita estoy viendo que nos enviaron un correo que a los profesores que dictaron el módulo 1 ya les están exigiendo las notas, entonces nosotros no podemos también salir de ese tiempo, sino en el tiempo estipulado. Pero también necesito que usted ponga de su parte y también, por supuesto, que ponernos de acuerdo que aproveche el mejor tiempo posible para su materia, ¿sí? Y las otras materias también, porque al final tienen que aprobar todas y todas tienen la importancia igual que la hidráulica. Entonces, eso, no dude en pedirme alguna situación de que necesite algún tiempo adicional, alguna cosa, yo no tengo problema. Lo importante para mí, como le digo, es que aprenda, ¿sí? La nota es muy secundaria para mí, para usted es muy primordial, pero al final lo que me interesa es que aprenda la materia, ¿sí? Bien, no sé si tiene alguna pregunta, Carla. No, solo si en el sílabo supongo que está cuánto vale cada cosa, ¿verdad? Sí, en el sílabo está todo. Ya, entonces ahí reviso yo. Ya, en el sílabo, cualquier cosa me pregunta nomás, no hay problema, ¿sí? Ya. Ya, profe. Ya, ahora vamos a ver, vamos bueno, con esta introducción creo que no hay más situaciones. Bueno, le comento un poco, hay estudiantes que están, bueno, yo estoy a cargo de un proyecto de investigación, por si acaso, en el TENA, y hay estudiantes que están participando alrededor de 14 en el proyecto mío. Entonces, después de las elecciones voy a irme al TENA para trabajar en el tema del campo. Entonces, de pronto ahí tendremos que yo dictar clases del TENA, no hay problema, me llevo mi máquina y por ahí me siento y le doy clases, no hay problema. O sea, las horas de clases, eso y tutorías igual, eso no se va por ningún concepto a irse a otro día ni cosa por el estilo, por si acaso. Entonces, estamos pendientes de ese horario, aprueba usted y ese horario trabajamos. Bien, entonces con eso, si es que no hay alguna inquietud, pues vamos a comenzar las clases, ¿sí? Entonces todo está, también lo que está en este caso, está grabándose las materias, está grabándose el contenido. Después de cada clase lo de enviar, en este caso, a la plataforma, enviaré la diapositiva más el video en YouTube para que usted, en caso que algo no entienda, pues revise y pueda tener mayor opción de poder ir aprendiendo. ¿De acuerdo? Ya, con eso pues estamos correctos. Muy bien, vamos a ingresar, a entrar a la materia, pues en este caso la materia es hidráulica general.
Bueno, en general, la materia hidráulica general lo que nos ayuda es a que a optimizar y aprovechar de mejor manera los recursos en este caso, hídricos, que es el agua en este caso, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos unos caudales, un río, una quebrada, un estero, y nosotros queremos ya aprovechar ese recurso para nuestras necesidades, ya sea agua potable, ya sea en este caso riego, o a su vez, pues de pronto necesitamos para la industria, para la recreación, o a su vez hay una crecida de un río, una de un estero, necesitamos proteger del exceso de agua. Entonces, la única opción para poder hacer eso, la protección y aprovechamiento, es el diseño de obras hidráulicas. ¿Sí? Con las obras hidráulicas, nosotros lo que pretendemos es aprovechar los caudales, lo que realmente necesitamos y poder, en este caso, llevarnos ese caudal para aprovechamiento de agua potable, lo que sea, riego, lo que sea. ¿Sí? Entonces, para eso yo tengo que diseñar una obra, un canal, una boca toma, una transición, una rápida, entonces tengo que diseñar ese tipo de obras capaz de que llevarme el caudal que yo necesito para mi aprovechamiento, ¿sí? Ahora, para esto, pues por supuesto, yo he hablado de canales, vamos a hablar de tuberías, vamos a hablar ciertos elementos, por ejemplo, dependiendo de la topografía del terreno, por dónde vamos a llevar esos caudales, deberemos ver qué pendientes tiene esa topografía y si es que por ahí es posible llevarse el agua en un canal, si habrá erosión del canal, no habrá erosión del canal, las dimensiones del canal, sí, etcétera, etcétera. Si al final la hidráulica general lo que nos ayuda es a obtener el caudal necesario bajo un diseño de una obra hidráulica con el cual nosotros podemos aprovechar ese recurso o protegernos, en este caso, de los excesos de agua. ¿Sí? Para esto vamos a ver en este caso un poco la introducción a la hidráulica, las características generales del flujo, que es muy importante porque siempre en hidráulica nosotros diseñamos para diferentes tipos de flujo, ¿no? Hay flujo crítico, flujo subcrítico, flujo supercrítico. Entonces vamos a ver para qué tipo de flujo nosotros diseñamos. En función de eso, pues sabremos que si el caudal estamos llevando correctamente o si hay erosión del cauce, erosión del canal, lo que sea. ¿Sí? Hablamos del flujo permanente, vamos a hablar de un flujo no permanente y el flujo laminar y turbulento, que son las partes fundamentales que nosotros debemos tener primero las ideas claras de tipos de flujos y luego pues saber para qué tipo de flujo diseñamos una estructura hidráulica. En esta misma temática, en esta semana vamos a ver lo que es la geometría de las secciones, en este caso la cantidad de energía cinética con que el agua circula dentro de un canal y la cantidad de movimiento que son bases fundamentales para lo que es el diseño hidráulico, ¿sí? Dentro de eso tendríamos, en este caso, lo que tenemos que ver qué secciones de canales vamos a utilizar. Por ejemplo, los más utilizados son el rectangular, el trapezoidal, el circular y el triangular. Y también hay otros tipos de canales, pero por ejemplo, abovedadas, semicirculares, todas esas cosas, pero al final los más utilizados son los que acabo de indicar y los que vamos a aprender a diseñar. Es muy importante también ver la distribución de velocidades en un canal, porque tenemos que ver dónde se distribuye más, hay más velocidad y menos velocidad, y eso depende exactamente, está directamente relacionado a lo que es al transporte de sedimentos. Porque si tenemos una velocidad muy baja, pues el transporte de sedimentos será mayor, digamos, será mayor a sedimentarse y velocidades más fuertes, entonces también tendrá opciones a evacuar sus sedimentos, pero también tendrá opciones a destruir el canal. Entonces tenemos que ver exactamente cómo se distribuyen las velocidades en un canal, algo que nosotros hemos aprendido también en hidrología. Bueno, y las fórmulas en este caso, el coeficiente de Coriolis de Businex son coeficientes que nos ayudan un poco a estimar de mejor manera el caudal, ya que son coeficientes que indican como ser una pérdida de energía en un canal, y que son coeficientes alfa y beta que vamos a ir canalizando en la clase, digamos, vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Y por último, dentro de esta semana vamos a ver lo que es el flujo uniforme o flujo en canales, ¿sí? ¿Por qué pongo este flujo uniforme? Porque realmente nosotros diseñamos los canales por lo que es más para flujo uniforme, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, porque si bien es cierto, en el sentido, en el universo mismo no existe un flujo uniforme,
debido especialmente al cambio de pendientes, debido al cambio de secciones, debido a la sumatoria de caudales que puede aparecer en un cauce y sumar más caudales. Pero la forma más sencilla de diseñar un canal es en flujo uniforme. Sí, pero también podemos aprender a diseñar en flujo variado y para eso utilizamos otro tipo de ecuaciones que vamos a ver igual en el curso, en este curso, ¿no es cierto? Ya. Para esto lo que utilizamos es la fórmula conocida universalmente, la ecuación de Mann y de Strickler, que son las ecuaciones que más se utiliza a nivel universal y la que nosotros utilizamos. Entonces vamos a ver lo que es el flujo uniforme, vamos a ver en lo que es flujo en canales con rugosidad compuesta. ¿Qué implica esto? Que si bien es cierto, un canal no necesariamente va a ser de hormigón totalmente, puede ser que hay canales de hormigón, de pronto una parte de tierra, otra parte de mampostería. Es decir, si nosotros en el campo nos fijamos, realmente los canales no son de un solo tipo de material. Consecuentemente, para calcular la velocidad, el caudal y todo lo demás que circulamos, tenemos que calcular lo que se llama una rugosidad compuesta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y también lo que necesitamos saber es, si bien es cierto, yo puedo diseñar un canal para cualquier tipo de caudal, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber cuál sería la sección óptima del caudal de un canal. ¿Por qué? Porque no necesariamente un canal lleva el caudal que yo necesito y óptimo, en este caso en diseño, para la construcción y en rugosidades y todo, sino que hay en este caso unas matemáticas en las cuales nos dice, a ver, la sección del canal, por ejemplo, la altura debe ser, la base debe ser máximo 2 veces h, por ejemplo, para que haya una sección óptima de un canal y pueda trasladarse el caudal requerido. Entonces no podemos decir, por ejemplo, un canal yo que sea de 30 centímetros de base por 2 metros de altura, que matemáticamente está bien porque al final es el área hidráulica, pero no es fiable, digamos, no es confiable porque no podemos hacer un mantenimiento, no podemos hacer, entonces tenemos que fijar las secciones óptimas de un diseño. Para eso es lo que estoy indicando a qué se refiere la sección óptima. Pero también ahí tenemos que ver un poco lo que es la infiltración en los canales, de que dependiendo del tipo de material con el que está construido un canal. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver también lo que son conductos cerrados y parcialmente llenos. O sea, no es lo mismo tener una tubería totalmente llena que tener una tubería parcialmente llena. Y tenemos que ver cuál de las dos tuberías lleva mayor caudal o lleva mayor velocidad. Entonces también vamos a ver esto y cuál es la conclusión que debemos llegar, qué tipo de conductos debemos nosotros diseñar cuando nosotros llevamos agua. Y por supuesto terminaríamos con lo que es la parte de lo que es cálculo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso que estoy indicando, vamos a ver toda la parte teórica, científica, y luego aterrizaremos con ejemplos de cálculo ya de estos canales. Entonces, eso es lo que vamos a ver la primera semana. No sé si tiene alguna pregunta, Carla, ahí. No. Ya, listo. Entonces, cualquier cosa me pregunta nomás, simplemente no tengo problema en contestarlo o en conversar con usted, ¿ya? Bueno, la introducción, como le había dicho, pues al final la hidráulica dijimos que está en función de qué, está en función del tipo de topografía que nosotros tenemos en el campo. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos un poquito a pensar, si yo estoy en la Universidad de Iquian, estoy en el río, Pashimbi, quiero llevarme agua de ahí, ¿no es cierto? Hacia Altena, por ejemplo, un ejemplo. Entonces yo para llevarme agua de ahí a Altena, ¿qué tengo que hacer primerito? Tengo que tener una topografía, un alineamiento del canal por donde voy a llevar, hacia dónde voy a llegar con el agua, ¿sí? A partir de eso ya llego a Altena y de ahí redistribuir el agua. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Simplemente la hidráulica comienza con el diseño, en este caso, o el trazo, o el alineamiento, en este caso, del canal, la pendiente del fondo del canal, que en función de qué será la pendiente, estará en función de la topografía. O sea, yo no puedo decir que de aquí me voy con una pendiente del 2%. Si sé que de pronto en ciertas partes tendré pendientes del 5%, en ciertas partes tendré pendiente del 1%, entonces el canal a qué tiene que irse, digamos, alineando es a la topografía. Y en ciertas partes en donde tenemos unas velocidades muy fuertes o muy altas, porque la pendiente del canal, de la topografía me da así en el canal, entonces tendré que construir otro tipo de obras para que no me erosione el canal, y eso vamos a aprender.
Adicional, tenemos que también saber con qué sección transversal vamos a diseñar. Es decir, yo defino, digo, voy a hacer un canal trapezoidal, voy a construir un canal rectangular, voy a construir voy a con tubería y todo lo demás. O sea, yo defino esas cosas, ¿no es cierto? Entonces hablamos de alineamiento, dependiendo del fondo, la sección transversal, que dijimos en este caso que vamos a ver despuesito, la forma de la sección del canal, el revestimiento que dije inicialmente, ¿sí? ¿Revestimiento qué es revestimiento? Simplemente si el canal, la tubería es, digamos, la tubería es de asbesto cemento, la tubería PVC, el rugosimiento, las rugosidades serán diferentes, ¿no es cierto? Y por supuesto que las pérdidas de carga van a ser diferentes en diferentes tipos de materiales de acuerdo al canal que nosotros estemos llevando el agua, ¿sí? Por supuesto, en función de todos estos parámetros que nosotros hemos definido en campo, en función de la topografía, vamos a calcular lo que es en este caso. ¿Qué vamos a calcular? La velocidad. La velocidad con que va el flujo al trasladarse en el canal o en la tubería. ¿Sí? Entonces, la velocidad me va a dar, ahí hay, por ejemplo, vamos a calcular que son velocidades máximas y velocidades mínimas, y habrá también lo que son velocidades admisibles. Las velocidades admisibles son más que la velocidad con que el material de tal o cual tubería, de tal o cual canal, va a, digamos, puede erosionarse, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una máxima y mínima. Entonces yo tengo que chequear la velocidad calculada con las características anteriores, ¿no es cierto? Con la admisible y diré, bueno, el canal sí resiste, no hay problema y continúo calculando. Si al contrario, tengo que bajar velocidad o tengo que aumentar rugosidad, es decir, o generar otro tipo de obra para que no me destruya el canal. Y por supuesto, el final que calculamos nosotros es el tirante. O sea, para un caudal dado, un tirante, o calado, que se llama tirante hidráulico o calado, ¿sí? O calado, tanto en tuberías como en canales. Entonces, al final, ¿A qué se refiere con el calado? ya, el calado es la altura, vamos a ver, el calado, vamos a ver aquí. Aquí estamos con esto. Ya, entonces yo tengo, por ejemplo, este es el canal, ¿no es cierto? Ya, este es el canal que yo estoy diseñando. Ya, entonces, la altura del agua, que aquí va a entrar, ¿qué? Vamos a circular, digamos, vamos a circular un caudal. Entonces, aquí, esta sería la altura de agua que da en el canal acá, ¿sí? Entonces, esa alturita de agua, eso se llama, en este caso, el calado, esta altura. Desde el fondo del canal hasta acá, ese es el calado, ¿sí? Ya, entonces eso se llama el calado o la altura de agua también se llama, o tirante hidráulico. Entonces esta alturita de aquí. Vamos a ver si es que creo que puedo escribir con esto, creo que es ya. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este es el calado. El calado generalmente es el calado. Sí, el calado, aquí es el tirante, ¿no es cierto? Este sería el tirante, que sería ese de aquí. Entonces este calado puede ser con, se le da con Y, a veces se le da con H, a veces se le da con D. Si es que es tuberías, generalmente del diámetro en este caso, ¿sí? Altura D, ya. Entonces, este es el calado que yo estoy hablando, tirante o calado, es este, ¿sí? Ya. Entonces, aquí está trasladándose, ¿qué? Está transportándose un caudal, un caudal. Entonces, para este caudal, tenemos en este caso un calado o una altura de agua. Calado, altura de agua, ¿no es cierto? Sí, aquí está trasladándose. Entonces, yo decía el canal, por ejemplo, este canal es un trapezoidal que he dibujado aquí, y la rugosidad se refiere a qué? Se refiere a la rugosidad de las paredes, que en este caso es de N, la rugosidad se sincroniza con N, y también la rugosidad de qué? Del lecho. Exactamente, la rugosidad. Por eso se llama en este caso en función de cuál, del tipo de revestimiento que se alcanza la rugosidad. Exactamente, ¿sí? Tipo de revestimiento, la rugosidad. Entonces, en este caso, dijimos que vamos a trabajar con la ecuación de Manning, se llama también la rugosidad de Manning, ¿sí? Es de revestimiento. Entonces, el revestimiento está en función de qué. Si es que el canal es de hormigón, entonces tendrá, por ejemplo, hormigón con acabado tiene un valor de 0.014 o 0.012. Más o menos el hormigón tiene valor de 0.012 hasta 0.015, depende del tipo de acabado. ¿Ya? Ahora, si es que yo decía también el alineamiento, implica que si yo me estoy llevando el agua por aquí, o me estoy llevando el agua un poco así, así, y luego así, entonces aquí va a tener una velocidad 1, ¿no es cierto? Acá tendrá una velocidad 2 y acá tendré una velocidad 3. Entonces, para cada uno, aquí va a tener diferente pendiente. La pendiente es con S, ¿no? S1, acá una velocidad, una pendiente S2
¿sí? Voy a tener esto, una S3. Entonces yo tendré diferentes pendientes, ¿por qué? Porque el terreno me dice esto, yo estoy llevando el agua desde aquí y me estoy llevando hasta acá. Entonces aquí voy a diseñar, pongamos con un canal trapezoidal, implica que aquí va a tener una velocidad y yo tengo que ver la velocidad calculada del agua aquí, que va el agua, que baja acá, ¿con qué? Con la velocidad admisible del hormigón, en este caso es de hormigón esto, entonces a ver si es que la velocidad que calculo acá es menor o igual a la de hormigón, continúo. Pero si la velocidad de esta es mayor, entonces ¿qué tendré que hacer? Tendré que aumentar la rugosidad, aumentar la sección o tener una obra que aquí me genere una disipación de energía para que no me destruya el hormigón. Eso vamos a aprender despuesito, ¿ya? Y acá tendré otra velocidad. Entonces a eso se refiere en este caso el trazado, el alineamiento del canal. Y eso vamos a aprender a diseñar. Y eso está directamente relacionado con cuál, con el tipo de flujo. Es decir, aquí sería en este caso el calado, que estamos hablando del agua que bajaría acá, y aquí el tipo de régimen, ¿no es cierto? Aquí hablamos del régimen en función del tirante o canal, entonces aquí tendremos un régimen uniforme, régimen permanente, no permanente. Y eso está relacionado, vamos a ver despuésito, con los tipos de flujos. Hablamos flujo crítico, supercrítico o subcrítico, ¿no es cierto? ¿En función de qué se calcula esto? En función de la pendiente y de la velocidad, que vamos a ver despuésito. Simplemente aquí estamos en la introducción, ¿no es cierto? Entonces, como les decía anteriormente, nosotros generalmente al hacer todos esos cálculos, ¿a dónde llegamos? A calcular el tirante, que es este de acá. Sí, el tirante, ¿no es cierto? Aquí estaba tirante, llegamos a esto. Acá llegamos, calcular el tirante. Para un caudal dado, un tirante, ¿sí? ¿Qué es el tirante? En este caso, el tirante normal. ¿Qué es el tirante normal? Aquel que fluye, digamos, el nivel del agua, ¿sí? El nivel del agua fluye directamente, o sea, fluye uniformemente en el canal. Entonces, por eso se llama flujo tirante normal. Pero si tenemos en este caso un flujo rápidamente variado, vamos a tener ya un tirante crítico o un supercrítico. También eso vamos a ver después. ¿Sí? Ya. Entonces, en este caso, pues vamos a ver, y al final, ¿de qué depende esto? Mire, corresponde aquí a una descarga, que es el caudal, del canal, la pendiente del fondo, la sección transversal, la rugosidad, todas establecidas. ¿Qué quiere decir establecidas? Nosotros establecemos estos parámetros de diseño, desde aquí establecemos los datos. Entonces, es lo que estamos un poquito entrando de la parte esta. No sé si tiene alguna pregunta ahí. Esa parte introductoria nada más, ¿no? Ya. Ya listo, entonces vamos a continuar. Ya. No, me quita como era esto, no me acuerdo ya. Entonces, un ratito estoy mal ahorita. Ya, entonces con eso vamos a avanzar al siguiente tema. Bueno, aquí vamos a ver un concepto de lo que es un canal. En este caso, hay diferencias entre lo que es un canal y una tubería, ¿no es cierto? Entonces, un canal, generalmente el canal es aquel que está directamente, la superficie libre de líquido está directamente en contacto con la presión, en este caso con el aire o la presión atmosférica, ¿no es cierto? Directamente. Entonces, es un canal.
Al final se llama canales abiertos. Esto generalmente usted va a escuchar, siempre se dice conducción a cielo abierto también se llama, ¿sí? Conducción a cielo abierto se llama. Entonces, un canal no es más que, digamos, en este caso, la circulación de un fluido libre, digamos, libre de un fluido y que está en contacto con la atmósfera o medio similar. Aquí es importantísimo saber de que en canales siempre lo que nosotros calculamos o llegamos a determinar es la profundidad o lámina de agua, que en este caso se llama el calado, ¿sí? Entonces, ese es un concepto más o menos de lo que es un canal abierto. Vamos a ver acá un poco la diferencia entre lo que es un canal y lo que es una tubería. Aquí está un poquito más definido, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, en un canal, ¿qué es lo que interviene exactamente? Digamos, en este caso, la acción de la gravedad, ¿sí? La acción de la gravedad directamente, por eso hablamos de la presión atmosférica, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, en lo que se refiere en este caso, canales abiertos, flujo, en el que es las tuberías, ¿no es cierto? En este que hablamos, en este caso, bueno, aquí estamos hablando del canal, ¿no? Presión de gravedad y lo que actúa en un canal, en lo que es el peso propio y la presión atmosférica, ¿sí? El peso propio, vamos a ver, está en función de lo que se llama en este caso el peso específico del líquido, hablamos en este caso la viscosidad y todo lo demás. Hablamos en un caso que se llama lo que es la cantidad de movimiento que vamos a ver despuésito. Pero al final, en un canal que interviene es el peso propio del líquido y la presión atmosférica. Eso es exactamente en canales. Bien. El tipo de flujo en este caso. Vamos a ver lo que es el tipo de flujo, ¿no es cierto? Puede clasificarse en este caso. Bueno, los tipos de flujo se clasifican tomando en cuenta dos parámetros fundamentales. ¿Cuál es? El tiempo y el espacio. Eso es muy importante, en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? En este caso, con el tiempo el flujo puede ser permanente y variado. En este caso, variado quiere decir no permanente. Y con el espacio puede ser, en este caso, el flujo puede ser uniforme y variado, o no uniforme. ¿Sí? Bueno, también tenemos un tercer elemento que puede ser, en este caso, lo que es el tipo de flujo laminar y el flujo, en este caso, no laminar, pero vamos a ir con poco a poco. Aquí es importante, ¿se acuerdan inicialmente que yo dije nosotros siempre vamos a diseñar para lo que es flujo uniforme? Y aquí dice clarito, dice, para el estudio de la hidráulica de canales abiertos, se consideran tramos de canales largos y de sección constante. ¿Qué quiere decir esto? Si es que yo estoy calculando para un caudal dado, calculo el calado me sale, por ejemplo, 2 metros, y eso implica que esos 2 metros va a tener tramos bastante largos, dependiendo de la topografía hasta dónde va, ¿sí? Entonces nosotros consideramos que ese flujo es uniforme. ¿Y qué dice más? Y de sección constante, por lo que se analiza únicamente el flujo uniforme, considerando, ¿sí? Flujo uniforme y que además es permanente. Entonces, generalmente nuestros diseños dirán para este tipo de flujo, uniforme, permanente, ¿sí? Y también, por supuesto, que aquí tenemos que analizar lo que es el flujo crítico. El flujo crítico es, como la palabra indica, lo crítico es cuando, digamos, el caudal va a ser el mínimo que transporta con la mayor cantidad de energía que se puede dar en un canal. Entonces, esto también hay que ser chequeado para que nosotros podamos ver qué tipo de flujo estamos trabajando. Pero al final, el diseño nos basaremos exactamente para qué es, para flujo uniforme y permanente, ¿sí? Muy bien. Continuamos aquí un poco para ver la diferencia entre lo que es la superficie libre y lo que es la tubería. Bueno, aquí estoy hablando, ya dije anteriormente, lo que es el flujo libre en canales, pero aquí la diferencia exactamente. Una superficie libre sometida a la presión atmosférica. Dijimos el peso y la presión atmosférica, y la otra, cuando diseñamos en tuberías, a la presión hidrostática. Entonces, esas son las dos únicas diferencias cuando yo diseño en canal a cielo abierto y cuando yo diseño en tubería, en este caso. Yo llevo agua en tubería, entonces aquí está lo que se refiere en este caso, es interviene lo que es la presión hidrostática, la presión del agua, y acá la presión atmosférica, en este caso de lo que es el aire, ¿sí? Eso sería un poco la diferencia, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a ver acá ya en la parte matemática, ¿no es cierto? Si aplicamos nosotros Bernoulli, aquí podemos tener el flujo lo que es en tuberías, ¿sí? Y el flujo lo que es en canales, para ver un poco las diferencias o las semejanzas cuando nosotros hacemos los análisis, en este caso en tuberías, ¿sí? El caso, por ejemplo, en tuberías podemos ver este caso, nosotros siempre generamos, ustedes aprendieron eso en fluidos, generamos una línea de referencia, ¿no es cierto? Un nivel de referencia. Sí, a partir de eso aquí está la tubería, ¿sí?
y al nivel de referencia tenemos una altura Z, ¿no es cierto? Altura Z, que es de nivel de referencia hacia el que, hacia el centro de la tubería, que esto tomamos acá, ¿no es cierto? Hacia el centro de la tubería. Entonces aquí estamos dando variación Z, ¿no es cierto? Centro de la tubería. Y luego tenemos centro de la tubería hacia dónde? Hacia la línea de gradiente hidráulico tenemos lo que es el valor de Y. Ese es el valor de Y, ¿no es cierto? Sí, que es la altura piezométrica en este caso. La altura piezométrica que llega hasta la línea de gradiente hidráulico, ¿sí? Ya, y aquí estamos en este caso el tubo piezométrico para ver cómo está la presión, simplemente colocamos aquí en cuantos que queramos poner, ¿no? Cuando hablamos de tubos comunicantes. Y luego pues tenemos en este caso acá que son ¿qué es esto? Es la velocidad. La velocidad o las pérdidas de carga por velocidad y están relacionados entre la línea de gradiente hidráulico y la línea de energía, ¿sí? Entonces, eso es lo típico que nosotros hablamos. Entonces, para nosotros aquí podemos aplicar Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, que ustedes lo conocen bien, y ver en este caso lo que nos interesa es saber qué. Nos interesa saber es la pérdida de carga, que sería en este caso el HF. El HF que es acá, ¿no es cierto? Para ver con qué pérdida de carga llegamos y a qué altura llegamos con el agua, un territorio, en este caso, si yo me vengo desde este punto a este punto, sabré cuánto he perdido. Entonces sabré que si estoy en la cota 2500, no llegará a 2500, sino llegará a 2490 o 99. He perdido un metro calculando, en este caso, a través de Bernoulli. Entonces aquí vamos a ver, en este caso, esto es la forma, digamos, que yo trabajé cuando hago trabajo con tuberías. Ahora con trabajo con, en este caso, en canales. Podemos tener la misma línea de energía, en este caso, ¿no es cierto? Línea de referencia o nivel de referencia, que es en Z. Ahora este Z, en cambio, ¿hasta dónde va? Va hasta la base del canal. Aquí estamos viendo, ¿sí? Hasta la base del canal o el fondo del canal. Luego tenemos el IE1, que sería la altura de agua en el canal, ¿sí? Y luego tenemos, en este caso, la cabeza de carga, que igual se va a dar en el canal, ¿no es cierto? Dependiendo de qué. ¿De qué va a depender? De la rugosidad de la pendiente que tenemos acá, del canal, para tener las pérdidas de energía que damos acá. Y al final lo que nos interesa, si aplicamos igualmente Bernoulli, tenemos la misma forma de aplicarlo y tendremos aquí, en cambio, se llama en este caso un HF. Este HF también son las pérdidas de carga. Entonces, el HF en los dos sentidos, ¿cómo calcularíamos? En función de la pendiente y de la longitud de la tubería. Lo mismo acá, pendiente y longitud de la tubería. Entonces, al final tenemos casi similar. Simplemente los puntos, lo que consideramos en tubería, los puntos que consideramos en el canal son un poco diferentes, pero al final el sentido, digamos, científico es el mismo. ¿No es cierto? Esto ustedes ya aprendieron, de pronto ahora estamos trabajando en esto. Entonces, también un poco hacer entender que si yo trabajo en tubería es más fácil porque las cosas están dadas y así, en canales es un poco más complicado. Sí, porque hay que hacer otras consideraciones de por qué, por la presión atmosférica, por las rugosidades, las pérdidas, cambios de pendiente y lo demás. Acá no, porque ya está, la ecuación está bien definida y simplemente vamos calculando las pérdidas de carga en función de las variables que nosotros tenemos que considerar en el diseño. Sí, entonces no sé si es que está claro ahí la relación entre lo que es el flujo en tuberías y en canales. Ya, cualquier cosa me pregunta nomás. Bien, entonces aquí también eso es lo que estoy acá poniendo, también se ve eso en fluidos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, el fundamento del flujo de fluidos, hablamos fluidos, en este caso agua, ¿no es cierto? Agua, estoy hablando. Existen tres principios fundamentales para, digamos, que se estudia y que se aplican en la circulación de fluidos, en este caso, flujo de fluidos. ¿Cuáles son los tres principios? El primero es la conservación de la masa, ¿sí? Está establecido a través de la ecuación de continuidad. Si usted se acuerda de la ecuación de continuidad, ¿cuál es la ecuación de continuidad? Tal vez me dice. ¿Se acuerda de la ecuación de continuidad? Tal vez. Algo me acuerdo, pero exacta no. Ya, la ecuación de continuidad lo que dice es